Buenas con todos. Somos el grupo conformado por los compañeros Doménica Arévalo, André Mejía Aro y Eric Sabando para la clase de neuropsicología de la educación. Hoy vamos a tratar sobre los tipos de memorias, las principales dificultades de aprendizaje y las recomendaciones para poder actuar desde el campo de la educación. Bien, como primer punto tenemos los tipos de memoria. Primero tenemos la memoria procedimental, la cual es aquella que guarda habilidades automatizadas como conducir, montar en bicicleta, escribir en máquina, nadar, etcétera. Son secuencias de acciones que el cerebro, a medida que las aprende en determinado momento, se guardan a futuro y se mantienen en el tiempo. Se ejecutan sin necesidad de pensar conscientemente. Esto quiere decir que de manera natural o espontánea al contacto con la experiencia, sea para manejar un vehículo o para conducir, se activan los recuerdos necesarios para poder ejecutar la acción. Luego tenemos la memoria de trabajo, que es aquella que retiene información de manera temporal, como por ejemplo cuando estamos guardando un número de teléfono, cuando estamos haciendo cuentas o cuando necesitamos un dato de manera puntual. Esta memoria se activa en momentos cruciales, normalmente cuando necesitamos la transmisión de datos en un momento específico y que no es una información que va a ser relevante en el tiempo. Luego tenemos la memoria prospectiva, que es aquella que recuerda acciones futuras mientras se ejecuta otras. ¿Ya? Entonces, esta memoria se maneja de manera simultánea. Mientras estamos haciendo una actividad, va procesando otras acciones a futuro. Por eso también contemplamos en esta diapositiva como un juego de ajedrez. Mientras se ejecutan las acciones, la memoria se está activando para ejecutar acciones futuras. Bien, ahora vamos a hablar sobre la memoria episódica. La memoria episódica se encarga de conservar experiencias personales, ya sea como participante o como observador, vinculadas a un lugar o momentos específicos. La memoria semántica, este tipo de memoria resulta muy importante tanto en el aprendizaje como en la vida diaria porque permite almacenar conocimientos previos y establecer vínculos entre estos y la nueva información adquirida. Y la memoria emocional. La memoria emocional evidencia la estrecha relación que existe entre emoción y recuerdo, ya que los sucesos cargados de emotividad suelen mantenerse en el tiempo, conservarse y asimismo también se fijan con mayor rapidez. Por otra parte, tenemos a la memoria sensorio-motora, que es aquella que guarda sensaciones que se reviven al recordar por medio de experiencias. Dicho de otra manera, este tipo de memoria actúa directamente con los sentidos y nos hace recordar o actuar en un momento determinado tras recibir un estímulo. Por ejemplo, cuando escuchamos nuestra canción favorita y empezamos como que a mover nuestro cuerpo. Por eso entra por el oído y ya tenemos ese movimiento. O también cuando aprendemos a manejar bicicleta y ya recordamos el cómo hacerlo. Tenemos la memoria a corto plazo, aquella que se encarga de conservar información temporal para tareas inmediatas. Un claro ejemplo de la memoria a corto plazo llega a ser la memoria de trabajo. Como ya se lo mencioné anteriormente, al recordar un número de teléfono, al recordar una dirección para irnos hacia aquel determinado lugar, entonces es algo breve, que queda durante poco tiempo esta información y nos sirve para resolver problemas de inmediato. Finalmente, en los tipos de memorias tenemos la que es a largo plazo, aquella que mantiene información de forma permanente y va a servirnos porque es constante al momento de utilizarla y también es relevante al momento emocional. Un claro ejemplo de esto serían todos los conocimientos teóricos en determinadas áreas de experticia como lingüística, biología o psicología. Bien, ahorita tenemos las dificultades del aprendizaje. Vamos a partir del concepto, ya que cuando hablamos de dificultades, obstaculizaciones del aprendizaje, tenemos dos aspectos primordiales, que son los problemas
y las dificultades de aprendizaje. Y caemos en cuenta de que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los problemas se deben a factores de origen multifactorial como familias disfuncionales, violencia o maltrato, discapacidades, cualquier factor externo que provoque una afectación en el desarrollo normal del aprendizaje. Mientras que los segundos, es decir, las dificultades, son de origen neurológico y provocan los llamados trastornos de aprendizaje. Pero ambos se diferencian en que, perdón, pero ambos coinciden en que afectan directamente el desarrollo académico tanto del infante como del adolescente, aunque sus causas y sus abordajes se realizan de manera diferente. En primer lugar, tenemos a la dislexia, que es aquella que presenta el niño o el joven complicaciones en reconocer palabras escritas, lecturas y deletreos, lo cual obviamente provoca diversos tipos de afectaciones durante el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. Luego tenemos la discalculia, que es la incapacidad que tiene el individuo, o en este caso el niño o el joven, para resolver operaciones matemáticas o aritméticas, porque obviamente hay una deserción en cierto sentido para la asimilación de números. Luego tenemos la dispraxia, que es la falta de coordinación al realizar movimientos que exigen sincronía. También afecta la percepción visoespacial del entorno. Por ende, los niños y jóvenes afectados con este trastorno van a tener dificultades en el momento de realizar determinados movimientos cuando se encuentren en disciplinas que exijan cierto grado de sincronía. Bien, ahora tenemos a la disgrafía. La disgrafía es la dificultad para escribir de una forma correcta, afectando de esta manera la ortografía, la sintaxis, a la caligrafía. Aquí, por ejemplo, lo que se suele ver en los niños, niñas y adolescentes es que escriben de forma ininteligible. Ahora bien, y quiero hacer un poco interactiva esta parte, no sé, Dome, si nos puedes comentar luego ejemplos tanto de TDA y TDAH, porque muchas veces confundimos estos conceptos. Entonces, voy a darte la definición teórica y tú me ayudas con un ejemplo particular de estos tipos de trastornos, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos el TDA, que es el trastorno por déficit de atención. En este caso se define como una complicación que el estudiante, sea niño, niña, adolescente o incluso adultos, tienen para mantener una atención sostenida. ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, que un profesor le hable a un estudiante y él, como se presenta en la imagen, esté pensando en otra idea o en otra situación, en otro evento. Entonces no mantiene su foco de atención en lo que está diciendo la profesora, sino que, bueno, su atención más bien se mantiene, ¿no? en otra idea o evento. Muy bien. Y ahora tenemos el otro caso, que es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se suele decir o se tiene esta creencia popular de que las personas que tienen déficit de atención también son hiperactivas, pero no siempre es así. Entonces hay que diferenciar, porque no es que si tú tienes déficit de atención vas a tener automáticamente hiperactividad. Puedes o no puedes tenerla, por eso hay la diferenciación. En el caso de este TDAH, a más de tener el déficit de atención, aquí el niño, niña, adolescente o persona adulta presenta una conducta inquieta e impulsiva. ¿Cuál sería el ejemplo? Aquí, por ejemplo, se perciben a estudiantes en donde se realizan em, varias actividades a la vez, lo que llamamos los multitask. Entonces, no hay una atención sostenida, más bien hablamos de una atención dividida, cargada de impulsividad e hiperactividad. Bueno, como por ejemplo cuando un estudiante interrumpe constantemente a sus compañeros. ¿Sí? Es muy bien. Bien, como siguiente punto tenemos las recomendaciones, cómo podemos actuar desde el contexto educativo para tratar o para de cierta manera abordar este tipo de dificultades de aprendizaje. Comenzamos con las estrategias motivacionales.
que están basadas en la neurodidáctica. ¿Qué es lo que nos dicen estas estrategias? En primer punto, siempre cuando se imparte la información a niños y adolescentes, se debe compartir esta información con conexión a emociones positivas. Siempre ver desde el lado donde exista el interés, donde el estudiante sienta una gratificación en el momento o durante el desarrollo del aprendizaje. También es importante establecer metas alcanzables que permitan al estudiante, más que nada, a niños y jóvenes que están más ligados con temas de impaciencia, eh, ellos puedan percibir progresos y a su vez uno como docente también pueda reforzar en ellos la autoeficacia, es decir, que ellos se sientan capaces de lograr aquellas metas que se han establecido. En el segundo punto tenemos que es promover el reconocimiento inmediato oportuno. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en determinados momentos, cuando un estudiante independientemente de su grado de rango académico o su score académico o de qué tan ligado o tan conectado esté con la clase, si en algún momento llega a responder con una o llega a responder de manera acertada, sería una estrategia del docente reforzar esa respuesta positiva, hacer el reconocimiento en ese momento para que la gratificación que recibe el niño o el adolescente le genere dopamina y esto consolida también la memoria a largo plazo. También como último punto tenemos integrar el aprendizaje multisensorial. Esto es fundamental, sobre todo cuando existen problemas de dificultades de aprendizaje. Esto se puede hacer mediante imágenes, sonidos, movimientos y actividades manipulativas, evitando que la memoria de trabajo se sobrecargue. En este sentido, también podemos hacer uso de las nuevas tendencias que tienen niños y jóvenes, como los memes, los cortos de TikTok, etcétera. Otra de las recomendaciones es la optimización de la memoria en el aula. Por ejemplo, reducir los distractores auditivos o visuales durante la hora de clase, lo cual puede garantizar que los estudiantes mantengan la atención, lo que llamamos atención sostenida y selectiva. También alternar actividades. Por ejemplo, cada 15 minutos realizar pausas y así cambiar de actividades constantemente para favorecer esta atención sostenida que le mencionábamos anteriormente. Promover también el control voluntario con el uso de técnicas de autorregulación, como es la planificación de resoluciones de tareas antes de iniciar cualquier actividad, con la verbalización de los pasos a seguir para poder desarrollar la actividad en clase. Ahora bien, tenemos algunas adaptaciones frente a estas dificultades de aprendizaje. En primer lugar está la dislexia. Entonces, ¿qué hacer frente a casos de dislexia? Uso de tipografías claras, es decir, el tipo de letra que se vea, que no sea tan con serígrafas, que son las líneas que muchas veces se pone, sino que sea algo más entendible. Lectura guiada en voz alta y apoyo visual de palabras, clave para, en este caso, evitar confusiones en el estudiante, ser un poco más exagerados al momento de hacer los dictados, pronunciación de letras dudosas, sonido de la D, de la T, para que se pueda entender mejor. En el caso de la discalculia, el hecho de utilizar materiales manipulativos, sean ábacos o regletas que nos sirven para hacer la contabilización, y estrategias de visualización para comprender el valor posicional de las cifras, ubicar unidades, decenas, centenas, unidades de mil. Esto nos ayudaría bastante. En el caso de la dispraxia, se pueden aplicar ejercicios de coordinación motora fina y adaptaciones en el uso de herramientas de escritura. Entonces aquí, cuestiones de motricidad fina, el caso de poner los mullos en una cuerdita, sirve mucho para mejorar la coordinación. En la disgrafía, ¿ya? El aplicar dictados cortos, uso de un procesador de texto y retroalimentación que se base más en el contenido de la forma en etapas iniciales. Entonces, esta cuestión de la disgrafía, porque es el hecho de cuando no se puede escribir correctamente o cuando no se estructura a nivel sintáctico de forma adecuada la oración, entonces se escribe como sea, no se tiene esa capacidad. El dictado
y el hecho de estar en ese proceso identificando sujeto a predicado, caso de la sintaxis, nos ayudaría bastante en casos de disgrafía. Y tanto para TDA como para TDAH, dar instrucciones breves, cronogramas que sean visibles, que hay que llamar muchísimo la atención de los estudiantes. Y también estar reforzando frecuentemente y segmentando tareas para evitar la dispersión de la atención de los estudiantes. Y tome, ¿qué aprendizajes neurodidácticos clave tenemos? Adelante, ayúdanos con esos, Isaac. Gracias, André. Bien, dentro de los aprendizajes neurodidácticos clave tenemos el aprendizaje activo, lo que llamamos la estimulación de este aprendizaje activo, donde el estudiante debe manipular, producir y experimentar dentro del aula de clases. Buscar también un contexto significativo, ya que como mencionábamos en las anteriores diapositivas, la parte de la motivación es bastante importante para que se den los otros procesos cognitivos que es la atención y la memoria. Entonces, buscar un contexto significativo permite enseñar situaciones reales, ¿no? Cercanas de experiencia al estudiante, llegar a una motivación, a un sentimiento y que de esta manera se vayan desplegando las otras funciones cognitivas importantes. Realizar también la repetición espaciada y variada para reforzar y fortalecer el aprendizaje y las redes neuronales que se establecen tras el aprendizaje que va realizando o que se va llevando a cabo en cada estudiante. También fomentar la estimulación emocional y social, que es un poco lo que veníamos hablando anteriormente, con el trabajo entre los demás compañeros, con los demás compañeros del aula, donde surjan relaciones empáticas y relaciones cooperativas para un aprendizaje significativo y que de esta manera se puedan activar los circuitos de recompensa y de memoria. Muy bien, sin más que acotar, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.